Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, gracia y paz. La verdad que estamos en una serie de temas relacionados principalmente con la iglesia, pero con la invitación principal es que la iglesia eres tú y soy yo. Tú eres un templo del Espíritu Santo, yo soy un templo del Espíritu Santo, nosotros componemos el cuerpo de Cristo. No estoy hablando acá de una organización, si bien es cierto, participo en una organización eh, que tiene ciertos estándares, que tiene ciertos parámetros, que tiene ciertas formas de ver las escrituras, ha hecho ciertas interpretaciones, eh, ¿verdad? Ciertas doctrinas acerca de quién es Cristo, de quién es Dios. Nuestra principal misión, más allá de eso, es que tú y yo mostremos a Cristo en nuestro testimonio. Más allá de esa misión como de mostrar una iglesia con ciertos fundamentos, con ciertos principios cristianos, con una serie de dogmas, con una serie de doctrinas que ahí podemos poner por la interpretación del Espíritu Santo, por lo que hemos entendido de la palabra de Dios, lo que nosotros queremos principalmente es que como iglesia podamos mostrar a Jesucristo. ¿Pero en qué? Principalmente en nuestra vida. Y para eso es que hemos estado hablando sobre una serie temática relacionada con la iglesia, participando en esta misión evangelizadora. Y en estos últimos capítulos hemos estado hablando de personajes importantes que a lo mejor algunos desde el anonimato hicieron grandes cosas por el Señor y algunos personajes que también lo hicieron y que quedaron registrados. Pero más allá de los que quedaron registrados en la Biblia y aquellos que ni siquiera que no se pone su nombre en la Biblia, ambos grupos, de los famosos, de la galería de la fe, de los famosos que están en las escrituras y aquellos que a lo mejor solo los conocemos como una persona más, sin un nombre o un apellido ahí puesto, lo importante es que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y eso es lo fundamental. Alégrate porque tu nombre está escrito en el cielo. Y para ello también, de manera testimonial, lo que la iglesia quiere hacer es seguir mostrando a Cristo. Y mostrarla a los pueblos, como bien decíamos, en un contexto evangelizador en los pueblos. Pero para eso dijimos que íbamos a comenzar a hablar de la cultura. En el mensaje anterior, en la reflexión anterior, alcanzamos a ver someramente, así muy básicamente, algunos aspectos de lo que se nos podía decir en la escritura. Miramos en un contexto de un versículo, el primer versículo del capítulo 61 de Isaías, perdón, de 65 de Isaías, y desde ahí es que comenzamos a hablar por este interés que tiene Dios a través de toda la historia. Ha tenido un interés profundo por bendecir a todas las naciones, a todas las familias, a toda tribu, lengua, nación y pueblo, es que nuestro Dios ha querido bendecirlo. Porque era una promesa, y así aparece también una promesa que en algún momento esa simiente de la mujer iba a llegar aquí, desde un nacimiento virginal, iba a llegar y ser parte de nosotros. Lo vimos en Isaías, por ejemplo, en Isaías 9 lo vimos que cómo iba a ser llamado, pero una de las cosas más importantes es también, como fue profetizado, iba a llegar el deseado de todas las naciones, el deseado de todas las personas, el deseado de todas las gentes. Y en ese sentido es que queremos poder poner un contexto y un respeto hacia lo cultural. Ya dijimos que en el pasado las iglesias, sobre todo en los dos últimos siglos anteriores, incluso del siglo XVIII, incluso del siglo XVII, XVIII y XIX,
en un interés y en un deseo misionero, cometió muchos errores. Hizo grandes cosas también. Son más las cosas positivas que las negativas. Tenemos que ser muy claros con esto, porque ahí no nos vamos a equivocar. Pero también tenemos que decir que la iglesia en ese sentido también se equivocó bastante. Y este es el momento de no equivocarnos, primeramente, ¿de qué forma? Respetando las culturas, conociendo el contexto, re- eh, entendiendo el pensamiento de las otras personas. Ya lo dijimos en el capítulo anterior. Hay personas que viven en otro contexto, se han desarrollado muchas tradiciones. Nombramos dos historias, dos testimonios de personas cristianas que una de un pastor que cuando él era joven, toda la gente se agachaba en la entrada posterior de la iglesia, que era hacia el lugar donde entraba el coro y todos se agachaban por una tradición que no sabían por qué, que era parte de la cultura, porque antiguamente había una campana y se había sacado hace muchos años, pero la gente siguió haciendo ese gesto pareciendo una reverencia cuando en un momento tuvo un sentido. También comenté una historia de una familia que eran cristianos y que en algún momento a ellos les encantaba la pizza, pero su esposa siempre le cortaba los bordes, las orillas de la pizza, que era lo que más le gustaba a él y no lo lograba entender. Su esposa no entendía, lo consultó con su suegra, luego con la abuela de su esposa y llegaba hasta la bisabuela y en el fondo él se enteró que su familia era de origen tan humilde que en el horno que tenían era tan pequeño que tenían que cortar la masa para poder hacer esa pizza, esa pizza. Por eso que muchas veces vivimos experiencias que ni siquiera sabemos por qué en el cristianismo vivimos ciertas tradiciones, parte de nuestra cultura. Miramos al mundo con su cultura, pero también nosotros no miramos que también tenemos muchas tradiciones que van más allá del contexto que también tienen los pueblos. Pero, sin embargo, es por eso que tú y yo tenemos que tener un respeto único hacia la cultura, hacia las tradiciones, y que solo el Espíritu Santo te va a ayudar a limpiar, tanto a las personas que están en el mundo, porque el Espíritu Santo está trabajando en ti, en mí y en cada persona, conociendo la palabra de Dios o no conociéndola, está trabajando profundamente en la mente y en el corazón de cada individuo y lo llevará a toda verdad, aún sin tener la posibilidad de leer estos escritos, porque el Espíritu Santo es así y lo llevará a toda verdad, a justicia y a juicio, porque así lo ha determinado el Señor en su nuevo pacto. Lo que tú tienes que mostrar es una testificación. Tu misión, tu forma de hacer evangelismo es por medio de ser un testigo, no de tu propia vida, que ojalá que pueda ser ejemplar, sino que de la vida de Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz, y vamos a comenzar con esta segunda parte, orando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que podamos entrar en esta nueva meditación, en esta nueva serie, en este nuevo capítulo relacionado con el contexto de los pueblos. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios bueno y que a través de toda la historia respetaste la cultura. Respetaste la cultura de Abraham, respetaste la cultura de Isaac, respetaste la cultura de Jacob, que incluso tomó dos mujeres para sí y dos siervas para sí, y desde ahí hubo una serie de dificultades. Lo hiciste también en Abraham, quien tomó una sierva para sí y luego en su vejez también tuvo 6 hijos más con Cétura, que finalmente respetaste esas decisiones personales que muchas veces traen consigo problemas. Dijiste que de él iba a nacer una gran nación, dijiste que de él se iban a bendecir todas las naciones. Y aunque a lo mejor
no hemos comprendido mucho de esto y no hemos sentido privilegiados y elegidos por ti, por tener la posibilidad de haber nacido en un contexto cultural, en una familia que aceptó tu verdad, en una familia que entendió que el Evangelio era el único que transformaba el mundo, no por eso tú nos haces mejores que otros, sino que con esas limitaciones, Señor, tú nos usas para llegar incluso a los mejores. Señor, todo esto lo agradecemos para también, por medio tuyo, poder llegar a muchas personas para que puedan ser libres en el regalo de la salvación que tú hiciste. Todo lo rogamos en los méritos tuyos, Señor. Amén y amén. Bueno, habíamos comenzado a hablar un poco acerca de la cultura. Dimos algunos ejemplos, dimos algunas características, pero también queremos dar algunas miradas también. Hay una definición de cultura como un camino o como el camino en que nos organizamos nuestras vidas, cómo las vamos dirigiendo. Y es por un poco lo que mencionábamos en el mensaje anterior, en la reflexión anterior, que no siempre eh, hemos sido los mejores mayordomos de nuestra vida. Y muchas veces hemos dejado a nuestras autoridades, al Estado, a nuestros gobernantes que decían por nosotros. Y eso ha sido lamentable porque la invitación de Dios es que nosotros le obedezcamos a Dios antes que a los hombres, a Dios antes que las tradiciones, a Dios antes que a la cultura. Pero tenemos que respetarla. Claro que sí. ¿Tenemos que respetar a nuestros gobernantes? Claro que sí. Independiente de que a lo mejor representen nuestras ideas o no, independiente que a lo mejor ni siquiera representen fundamentos o principios cristianos, debemos ser respetuosos con ellos. O incluso a veces algunos de ellos que han parecido cristianos te dejan mucho que decir. Son más los líderes que se han mostrado cristianos que han hecho grandes errores garrafales que los que han dicho no serlo. Podemos mirar en cada extremo de la sociedad, en cada extremo de los continentes, en cada extremo de cada hemisferio, y te darás cuenta que así es. Eh, cuando miras las cosas desde la lupa de Jesucristo. Pero para mirar un poco algunos aspectos, tenemos muchas decisiones para hacer todo el tiempo. La cultura acaba diciéndonos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, porque de ahí surgen las leyes, ¿cierto? Ayudándonos de esta manera a organizar la vida. De hecho, se pone unas gafas para que podamos ver el mundo a través del color de sus lentes. La cultura nos permite ver el mundo desde nuestra perspectiva. Así que algunas cosas son hermosas y algunas cosas nos parecen feas. No porque tengan un valor absoluto, sino que porque grupo de personas decidió en algún momento que eso era lo feo o que eso era lo bello. Recuerda que la cultura siempre está cambiando, siempre se está transformando. Y esto nos pasa también a nosotros en el mundo cristiano. Existen dos polos que chocan constantemente entre sí. Están los cristianos conservadores que conocieron el Evangelio de una forma y no quieren que nada se transforme y que nada cambie. Y están los cristianos liberales que quieren cambiarlo todo. Ambos extremos están completamente equivocados. Cuando yo conozco a Cristo, cuando yo conozco su verdad, esta va siendo progresiva y a través del tiempo me va revelando cada día. Yo no puedo ser el mismo cristiano que hace 20 años atrás, no puedo seguir pensando igual que hace 20 años atrás, pero no por eso voy a cambiarlo todo ni respetar a aquellos hermanos en la fe que son más tradicionales. Tengo que ser respetuoso. Y aquellos que son liberales, que quieren transformar todo, muchas veces lo hacen más allá de las tradiciones, sino que incluso para
vivir una vida supuestamente más en libertad, terminan saltándose o liberándose de ciertos principios que son inmovibles. Los principios jamás van a cambiar. Los principios de Cristo, los preceptos de Jesucristo, ellos no cambian nunca. Por eso te decía, recuerda que la cultura, la tradición siempre está cambiando. Los cambios climáticos, las crisis, los avances tecnológicos, hoy día las migraciones también, sobre todo en nuestros países sudamericanos y latinoamericanos. ¿Por qué no decir? En la parte norte o central norte de América, todos quieren ir más arriba, todos quieren ir a Estados Unidos a vivir el sueño americano. Y así también hay una movilidad social y un cambio en ese sentido. Lo hablamos también en relación con la evangelización por medio de las ciudades. Todo en ese sentido se va adaptando. Los avances tecnológicos, ¿para qué decir? Influyen totalmente en la cultura. Si tú no te vas actualizando, quedas fuera. A mí me pasa todo el tiempo. Trabajo con un grupo de colegas que son 20 o más años más jóvenes que yo, que si no fuera por ellos, la verdad que no podría tener un trabajo como el que puedo mantener hoy. Nací en una cultura donde este aparato, el celular, eh, en realidad casi no existía, comenzando desde ahí. El teléfono tenía un cordelito y teníamos que marcarlo de otra forma. Hoy día el celular no es para hablar, no es para hablar con una persona, principalmente es para WhatsAppear, para conectarse en Instagram, para los que están en TikTok y otros medios, principalmente. Todo está cambiando. La revolución industrial, la invención de la imprenta, el teléfono, la televisión, internet, todo cambió a la cultura de una forma radical y tan rápida. Los últimos 100 años ha sido un cambio tremendo de las formas en cómo la cultura se ha ido impregnando de muchas transformaciones. Entonces, ¿qué es la cultura? Principalmente es un sistema integrado de patrones aprendidos de comportamiento, tradicionales, ideas y, en ese sentido, productos característicos de una sociedad. Que en ese sentido incluso hasta nuestras comidas típicas de cada nación, de cada país, se han ido transformando. En el mensaje anterior, en la reflexión anterior, hablé de la pizza. A lo mejor hoy día, si este mensaje hubiese sido hace 100 años, jamás, y hubiésemos tenido esta misma tecnología, no hubiésemos hablado de la pizza. Acá en donde yo habito, habríamos hablado de la empanada, de la cazuela, de los frijoles con tallarines u otras comidas que son típicas de acá. Y así podría, si este mensaje lo estuviera dando un hermano argentino, hablaría del locro, un hermano peruano estaría hablando del ceviche y así sucesivamente con cada cultura. Otros estarían hablando de las arepas, nosotros acá hablamos de las humitas y cada una de ellas tiene un comportamiento aprendido. No todo comportamiento se aprende. Una persona que toca algo caliente saca la mano y grita y al quitar la mano del contacto con algo que tiene un calor, eh, quizá en ese sentido aprende, aunque muchas veces el ser humano es un ser de costumbre por más que se pueda estar quemando. No sé si entienden a lo que quiero hacer mención. Las costumbres de una sociedad son normas de conductas aceptadas por ella, perpetuadas y llenas de sentido y de valores que la sociedad le ha puesto. Sin embargo, algunas de estas prácticas están restringidas a muy pocas personas. eh, Cuando estudiabas psicología, tenía un ramo de antropología y tuve otro ramo que me acercó a la sociología también.
y revisábamos a ciertos autores. Y decía uno de los profesores que era antropólogo, decía, en las culturas siempre hay alguien que hace una labor chamánica o sacerdotal, que aunque la cultura crea ciertas cosas, no las vive ni las experimenta y deja a uno como el loco. Por ejemplo, en la cultura religiosa del Medio Oriente, sobre todo la cultura judeocristiana, antes del nacimiento de nuestro Mesías, se hablaba de ángeles, pero solo algunos, aunque todos creían en los ángeles, nadie decía que existían. Y hoy día pasa lo mismo. Y incluso en cualquier cultura, en tu cultura indígena, en la cultura indígena de tu país, se pueden hablar de muchas cosas, pero solamente aquí en Chile existe la figura ancestral que es la machi o el machi. Solo ellos viven ciertos ritos y solo ellos lo experimentan. Los demás creen, pero no, en realidad hasta cierto punto lo creen. Y así pasaba en el pueblo de Israel. Se hablaba de los mensajeros, de los ángeles, pero habían muchos que no creían. No creían en los ángeles. Había un grupo que era el mayoritario, que era parte de una secta religiosa y política, que eran los saduceos, que ya no creían en los ángeles en el tiempo de Jesús. Y ya habían dejado de creer hace mucho tiempo. Ya no creían en la resurrección. Habían dejado de creer muchas cosas, porque la tradición y la cultura se había impactado de otra cultura, de la cultura griega. Y así suceden las cosas. De hecho, cuando Jesús aparece a los discípulos que iban eh, en una barca, Jesús aparece caminando, ellos creían que era un fantasma. Pero en la cultura judía jamás se habló de los fantasmas. Eso había sido algo que había empapado la cultura griega con esa creencia. No era parte de la cultura judía creer en fantasmas. Sin embargo, ya estaba. De repente me equivoco con algunos nombres que son de origen griego, como decir Felipe, como decir Andrés, como decir Esteban, como Nicanor y muchos otros nombres que ya estaban en la cultura judía y que tenían otros orígenes. Eh, Así es que las culturas se van entrelazando. Imagínate lo que pasaba en Israel, un pueblo pequeño lleno de muchas culturas, todas distintas. Encontrarte con un sirofenicio, hablar el arameo porque tu pueblo era tan pequeño, no sobrepasaba, dice que no sobrepasaba los 3 millones de habitantes y la mayoría muchos estaban fuera, quizá 1,5 millones podía estar ahí y 1,5 millones fuera en otros lugares, eh, quienes visitaban una o dos o tres veces en el año a Jerusalén para vivir ciertos ritos, pero estaban empapados de muchas culturas que estaban ahí entre ellos. Eh, los idumeos, estaban los persas, estaba la cultura de los mismos griegos, de los mismos romanos, cada uno con un idioma diferente y que estaban impactando la vida social de el pueblo elegido, del pueblo de Israel, elegido para una misión, bendecir a todos los pueblos. No nos podemos equivocar en eso. Sé que sigamos mirando un poco que en este sentido hay situaciones que una persona necesita elegir algunas cosas. Por ejemplo, eh, cuando eliges vivir en una ciudad, eliges vivir en el campo, eliges tener tu pareja o algunas personas viajan y se cambian de país, otros van hacia otros lugares. Pero siempre está el tema de los comportamientos aprendidos. Las ideas también son culturales. Las personas tienen ideas comunes que determinan sus valores por los cuales
organizan su mundo, establecen ciertas metas y juzgan las acciones de cierta forma. La forma de cómo producimos las cosas, los productos, los artefactos, los remedios, eh, muchas cosas que la cultura ha generado. Hoy día tenemos una cultura más globalizada que incluso piensa que hace un tiempo atrás, incluso las enfermedades que podían ser comunes entre las personas, cada país tenía una forma de llamarla distinta, hasta que hoy día la OMS, de una manera legal, eh, ha establecido ciertos patrones, ciertos manuales para que incluso las enfermedades del cuerpo tengan los mismos nombres en los mismos países. Y así es como vamos desarrollando un sistema integrador. Y en este sentido, la postura con la cultura hacia los otros también es muy importante. Cuando un misionero va a una cultura diferente, y aquí también quiero ya entrar un poquito más en un tema, cuando vamos hacia una cultura diferente, entre muchas otras cosas, vamos a ver cosas extrañas. Está acostumbrado a comer a lo mejor una persona con un cuchillo, con un tenedor, con una cuchara, y en muchos lugares se come con las manos, en muchos lugares se come con palitos. Hoy día eso quizás en nuestros países lo tenemos presente porque llegó la comida oriental, cantonesa, china o de otras regiones y se come con unos palitos para tomar los alimentos. Así que como el sushi, como otros productos que puedas consumir y que ya a lo mejor no te parecen tan extraños, pero esto es también parte de las tradiciones. Un misionero tiene que tener un sentimiento amplio, un sentir amplio en relación con un cuidado hacia las prácticas locales. Tiene que tener un respeto único, porque cada cultura tiene un sentido propio en cómo las vive. Cada cultura tiene sus con- contradicciones incluso, tiene sus propias, así como tiene sus tradiciones, también tiene sus contradicciones. Esto normalmente solo son notados por personas que son desconocidas para ella muchas veces. Los que están inmersos en una cultura ni siquiera se dan cuenta de lo extraño que puede ser la cultura que ellos viven porque están naturalizando las formas incluso contradictorias de actuar con las creencias que pueda tener o con las formas y tradiciones que pueda tener. Y todo cambia, el cómo vivir una ceremonia de boda, un matrimonio, cómo lleva el cabello la persona, si largo o corto, cómo viven las personas. Algunas personas han hecho de esto, de estas tradiciones en el mundo cristiano algo tremendo. Con respecto al cómo llevar el cabello, cómo vestir. Y en ese sentido, hay cierta orientación en la Biblia, pero que no son reglas ni son imposiciones. Por ejemplo, se sugiere que el hombre vista con ropa de varón y la mujer con ropa de mujer en un tiempo en que ambos usaban túnicas o una especie de falda, pero había falda de hombre y había falda de mujer. Esa era la única diferencia, pero prácticamente se vestían igual. Hoy día en la cultura occidental es como que los hombres llevan pantalones y las mujeres faldas hasta cuando hace hasta los últimos 50 años, pero las mujeres pueden llevar pantalones porque es más cómodo y eso en algunas iglesias los últimos años recién se ha podido entender, pero 20 años atrás, o 30 años atrás, o 40 años atrás, cuando yo era un pequeño, era un tema de discusión y era un tema de diálogo entre los hermanos de iglesia.
El que yo use una colita o el cabello largo es un tema para muchas personas, para muchos cristianos. El que uses barba o no la uses también es un tema tradicional para algunos. Entonces, todo tiene que ver con la cultura y todo tiene que ver con cómo esto va impactando hacia las personas. Este es un proceso que no tiene que ver con la forma en que el Señor quiera que vivamos el Evangelio. El misionero que va a un campo, que va dirigido, por ejemplo, estamos hablando de estos misioneros que tienen que ir a lugares o pueblos distintos, porque ya hemos hablado de eso, ¿cierto? De un misionero en una ciudad, un misionero que va a un lugar, que va a la Asia, que va a África, que va a Oceanía, que va incluso a Estados Unidos, al lugar que le corresponde misionar a Europa, saliendo de este lugar. Y así como muchos vienen a estos países a misionar, tienen que empaparse también de la cultura. El que va a un campo distinto, a un campo misionero, tiene que ser consciente de la necesidad de aprender primero cómo es esa cultura. Inicialmente necesita conocer la cultura, necesita conocer el idioma y el respeto del idioma. En nosotros mismos, que muchas veces podemos hablar en el mismo castellano, el mismo español, una palabra puede tener sentido o puede tener una interpretación distinta en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Perú, en Bolivia, puede tener una connotación más fuerte, más potente, puede ser una ofensa decir algo así, puede ser, por eso tenemos que tener un cuidado cuando estamos haciendo misión y cuando el misionero tiene una misión especial en otro lugar. Es fundamental. Cada cultura manifiesta elementos cercanos y alejados del Evangelio. Mm, A través del Espíritu Santo nos acerca hacia el Evangelio, pero la cultura también nos va alejando del Evangelio. Incluso la cultura del misionero puede ser, la cultura propia del misionero puede ser una, una piedra de tropiezo a quien va a misionar. Eso también es algo que tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué necesita entender, respetar y poner en buena nueva la nueva cultura para que las personas comprendan el Evangelio? El mayor ejemplo de esto ocurrió cuando Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14 así lo dice. Dios entró en nuestra realidad, nació como nosotros, se sintió como nosotros, fue tentado como nosotros para identificarse plenamente con nosotros y traernos el Evangelio de una manera que realmente lo pudiésemos comprender. ¿Eso no es maravilloso? Que el Señor te bendiga grandemente y vamos a seguir conversando acerca de este tema de la cultura y cómo podemos impactar a los pueblos teniendo nosotros primeramente el amor por el Evangelio, que es el amor por la persona de Cristo, que fue el primer misionero y que en su divinidad se despojó para ser uno de nosotros y comprendernos en nuestra propia cultura. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.